Bueno, esta clase de hoy va a ser importante para entender la geopolítica internacional. La historia del pueblo afgano, que desde el siglo XIX ha sido realmente impactante para el mundo occidental, a lo que llamamos mundo occidental, en ese momento en el dominio británico, pero también entender por qué el pueblo afgano es un pueblo combativo, es un pueblo fuerte, es un pueblo que al día de hoy sigue dando noticias y que en este momento se puede pensar de una nueva geopolítica de Asia, o se puede estar pensando en el nuevo juego internacional de las potencias, que en esta clase vamos a tener más claridad, vamos a tener una idea de su trayectoria y de sus cambios. El por qué es el Afganistán de hoy, cuál es el producto del Afganistán de hoy, que terminó siendo una derrota para el mundo occidental. Sin embargo, nuevos horizontes dejan cuestionamientos. ¿Será permitible para nuestras próximas generaciones ver grupos radicales en el gobierno afgano y en la mesa de las de negociaciones de la ONU? Pues veremos. Aquí vamos a tener una idea más clara. Para empezar, mi nombre es Diego Ruiz. Mi especialidad es entender los aspectos geopolíticos. El trayecto histórico es muy importante y espero les quede más claro. Vamos a iniciar. Tenemos que ver que Afganistán está en una situación estratégica, en una situación territorial de mucha importancia debido a que está en una zona de paso de comunicación terrestre, pero también era la antigua ruta de la parte de la antigua ruta de la seda. Pero ¿qué tiene interesante entre sus vecinos? Tiene importantes vecinos llamados Arabia Saudí. Tenemos a Irán, tenemos a la India, tenemos también a China imperial, bueno, la actual China. Entonces tenemos también 5 repúblicas exsoviéticas y tenemos a Rusia también. No muy largo, o sea, me refiero en, dentro del mismo eh, zona asiática también veremos las influencias de Vietnam. O sea, es un territorio que se puede decir que en el largo del siglo XX ha sido bastante complejo. Bien, entonces eso ya hace que Afganistán siempre haya tenido una importante estratégica posición, al igual que Pakistán. Y en el siguiente mapa vamos a ver que también ya siglo XIX, ya a través del siglo XIX, tenemos también esa expansión rusa en las zonas del Cáucaso, pero también en estas zonas que van a las zonas de India. Pero la India estaba dominada por los británicos en su momento. Entonces ya tenemos también un primer gran choque de potencias a nivel del siglo XIX. Dos potencias expansionistas en el cual la India británica va a hacer que Afganistán tenga también un papel de protección. Y eso lo vamos a dejar más claro. Para ver si se puede decir que hubo tres guerras anglo-afganas, se puede decir que para finales del siglo XIX ya se denota la línea Durán hecho por los británicos y hace que el Afganistán y Pakistán se dividan, pero realmente es que lo importante aquí es que el pueblo pastún ha quedado dividido entre dos países o entre dos lugares. En este momento Pakistán para el siglo XIX no existía, era la India británica, es decir, prácticamente las zonas que están al norte de Afganistán es el Imperio Ruso, después de la línea Durán, que hoy en día es Pakistán, ya es parte de la India británica. Eso hace también un problema étnico, eso hace también diferenciación, hace problemas, pero también a la vez dos pueblos pastunes nunca perdieron su contacto y se podría llamar el Pastunistán, que está en vigencia hoy en día esa idea de poder crearse. Sin embargo, tenemos que tener claro, la primera guerra anglo-afgana desarrolló su entorno a partir de tener ese control de Afganistán, obviamente cualquiera de las dos potencias, rusa o británica, pero fue la forma de tener un amortiguador en el cual los rusos no pudieran pasar más allá a, a los intereses comerciales de la India, de los ingleses en la India. Lamentablemente, bueno, eso duró 3 años, lamentablemente, realmente los ingleses no pudieron mantenerse.
Fue la primera catástrofe, al final tuvieron que salir huyendo. Posteriormente hubo un periodo en el cual relativa paz, sin embargo las tensiones existen y sucede posteriormente la segunda guerra anglo-afgana, en el cual los británicos sí logran tener presencia en Afganistán, pero Afganistán tiene libertad interna de lo que decida el rey, pero no de su política exterior. Por eso es que nace la línea Durán, por eso es que Inglaterra hace de las decisiones políticas exteriores prácticamente parte de su imperio. Pero esto no dura mucho tiempo. Realmente el pueblo afgano siempre fue un pueblo muy, muy combatiente. Siempre los hijos de los reyes de Afganistán dieron su lucha, se defendieron de esas formas de expansión británica. Y vamos a ver que también en el aspecto de, antes de hablar de la tercera guerra anglo-afgana, tenemos que ver que el pueblo de estas zonas del Pastunistán, o lo que es Afganistán y Pakistán, hay pueblos también, otros pueblos, los tayikos, que también al norte está el Tayikistán, también hay uzbecos, también hay los hazaras, que los hazaras es un pueblo también de las mismas lenguas de origen iraníes, pero no son sunitas, son chiitas. Entonces también hay problemas internos por la relación suní y chiita a lo interno de Afganistán, que la mayoría de estas poblaciones serán etnias de musulmanes con visión sunita. Entonces también en el lado de Pakistán están los Punjabí. Bueno, es prácticamente un lío étnico hasta cierto punto, pero prácticamente la mayor parte de Afganistán son pastunes. Y esto hay que tenerlo claro, tanto en el área de Afganistán como en el área de Pakistán, las poblaciones pastunes son muy, muy numerosas. Y eso es un punto clave que debe entenderse el asunto demográfico como parte del problema de Afganistán y Pakistán hoy en día. Antes de seguir hablando de Afganistán, tenemos que recordar las guerras del opio, y en las guerras del opio prácticamente se tiene que ver la expansión de los británicos en el Asia, para que las zonas de India y las zonas de Afganistán tuvieran un impacto tan importante en el siglo XIX para los británicos. Su defensa ante cualquier interferencia extranjera, otro imperio, por ejemplo, se debe destacar que, digamos, China fue visitada primariamente por los ingleses, y los emperadores de China no le dieron la suficiente interés, no tuvieron interés en el mercado británico. De hecho, un emperador chino les dijo a los británicos que por favor no les interesaban sus productos. Entonces la balanza comercial prácticamente entre China e Inglaterra prácticamente fue siempre muy en desfavor de los británicos. Los británicos tuvieron que buscar algún producto en el cual los chinos tuvieran mucha apreciación, y uno de esos productos fue el opio. Prácticamente fue el único. Mientras tanto que los británicos necesitaban y Occidente también necesitaban el té, la seda, y también necesitaban la porcelana, pero los británicos no les interesaba nada de Occidente. Entonces de ahí nació el contrabando del opio, en el cual dio un gran problema a nivel interno a las sociedades chinas, la descomposición de la sociedad china inclusive. El emperador tomó normas muy agresivas de prohibición, y esto resultó que a los británicos, al verse en esta situación, en el ego, en el orgullo inglés, buscaron la forma de poder introducirlos inclusive a base de fuerza, a lo cual dentro de 1839 va a surgir las guerras contra China, y para 1842 prácticamente han sido tomados 5 puertos de China en forma de bombardeos, y también van a tener Hong Kong. Van a inclusive desarrollar en Bengala y en otras ciudades de India y en Afganistán, tarde o temprano va a ser así, los campos de opio. Entonces el círculo vicioso va a ser las plantaciones de estas zonas e introducirlas en China como parte del juego comercial británico, en el que su balance comercial fuera positivo.
Y esto dejó también una situación que hemos mencionado anteriormente. A pesar de las humillaciones o a pesar del entramado que tuvo el pueblo afgano, que son muy combativos, siempre han tenido que ser combativos ante los intereses extranjeros, pero el pueblo afgano, sobre todo el pueblo pastún, ha necesitado, al ser tan combativos, tan fuertes, también logró tener una posición envidiable que inclusive se repitió en siglo XX, y es que prácticamente era amigo y enemigo de las dos potencias que lo tenían prácticamente, por un lado los británicos y por un lado los rusos. Entonces esta imagen que vemos aquí del rey de Afganistán con el amigo oso y con el amigo británico, el león británico, prácticamente es una señal de miedo, pero una señal también de con quién me voy, con quién me quedo. Estoy en el centro y estoy bien en el centro. Eso fue parte del gran juego, que prácticamente Afganistán sirvió de colchón, de un amortiguador entre dos potencias. Y esta imagen ha sido prácticamente la señal de un pueblo combativo y parte de la primera guerra afgana que los británicos tuvieron que salir huyendo. Y para 1907 todavía no se ha comenzado la tercera guerra afgana, sino que en ese gran juego, el juego termina temporalmente, termina en 1907 entre una prácticamente negociación entre los británicos y los rusos, porque ya se sabe que va a haber un conflicto en Europa, y cada día el temor de la creciente potencia alemana, del imperio del Kaiser alemán, y sus expansiones en África, además de sus intereses en otros lugares, va a hacer que dos antiguos enemigos expansionistas tengan una mejor relación y se puedan entender mejor, inclusive para enfrentarse en la Primera Guerra Mundial contra el eje alemán. Esto va a generar también que Afganistán, a través de la Primera Guerra Mundial, en el cual va a haber un desgaste de ambas potencias completamente. Una parte, pues se debe recordar que el Imperio Ruso cae en 1917, tuvo que retirarse de la guerra en 1918, y los británicos, pues aunque salieron fortalecidos en el sentido de imperio, también tuvo sus enormes desgastes. Entonces fue un momento en que para 1919, en la tercera guerra afgana, los afganos van a tener su independencia. Eso lo vamos a ver en un par de filminas. En el cual, bueno, recordar entonces que ya para 1907 el conflicto internacional, la Primera Guerra Mundial no inicia en 1914. Los preparativos de la Primera Guerra Mundial inician desde mucho tiempo atrás. Pero ya tenemos claro que para la fecha de 1907 es un indicativo en las potencias, que están inclusive celosas de lo que haga Alemania. Vamos al siglo XX y vamos a mencionar al último rey de Afganistán, Zahir Shah, en el cual ha sido muy interesante porque Zahir Shah tomó las políticas económicas capitalistas. Prácticamente fue un abanderado en el cual se le reconoció a Afganistán como un pueblo occidentalizado, como podrán ver esta primera imagen de 1972, que son fotografías que se van a parecer mucho al Irán de 1970. Antes de la salida del Shah del Irán, también van a ver imágenes así, una occidentalización. El asunto es que la occidentalización entró muy fuerte y también el choque cultural, y eso también afectó a las ideas religiosas internas en el país. Recordar que Kabul es la capital, como en Irán va a ser Teherán, pero en el resto de las poblaciones el acceso a la urbe, el acceso a la occidentalización, a la educación, a la cultura no fue la misma. Además que lo que se puede ser que es rural siempre va a ser mayormente tradicionalista. Entonces eso fue un punto en negativa para las políticas occidentales. Sin embargo, se le debe reconocer que hubo una cierta paz entre los países de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de los ingleses y los norteamericanos en Afganistán por la misma situación en que venía asumiendo el gobierno afgano como un tipo de amortiguador.
Sin embargo, aquí viene el conflicto. A raíz de estas situaciones, las libertades políticas también hay que reconocerle a Zahir Shah, que inclusive va a asumir una constitución muy diferente posterior, donde el rey inclusive pierde muchos derechos para el control del país, o sea, que se hace más parlamentario, más integrativo, en el sentido más políticas democráticas. Para lo cual, eh, si vemos la fotografía de 2013, ya es otra historia, porque la parte de 1980 van a surgir estos líderes mujahidines, estos líderes religiosos muy consolidados en la visión que Dios tiene un propósito para ellos, para su pueblo afgano. Pero ¿cómo surgió este alineamiento, esta transición o este cambio, esta ruptura? Porque sí se puede llamar un tipo de revolución. Pero ¿cómo fue que surgió estos cambios? Porque la cultura islámica retornó sobre la mayoría del occidentalismo. Y eso lo vamos teniendo claro, a que hay que explicar la transición. El primo del rey, Daud Khan, prácticamente fue su brazo derecho, fue la persona que realmente hizo también parte del juego económico, capitalista. Y él tenía una frase muy famosa en el decir que era feliz con los cigarros de los norteamericanos con cerillos rusos, para que entender la política que podía tener. Sin embargo, ante la apertura de mayores libertades y participación en una constitución política, su primo le hace un golpe de Estado y Daud Khan va a tomar un periodo republicano, pero aquí viene el gran lío. Si bien ya había una importante visión occidentalizada, ya aquí viene el juego de las potencias nuevamente. Aquí tenemos que hablar que es prácticamente, sí se puede mencionar Inglaterra, pero ya ahora la visión más norteamericana y la visión europea, norteamericana y la visión soviética. Se puede decir que muchos intelectuales estaban estudiando en universidades europeas y norteamericanas, en cambio otro gran sector, sobre todo la parte militar, estaba siendo entrenada en la Unión Soviética. Esto también generó que tanto las visiones entraron fuerte de occidentalización, ya sean soviéticas, sean europeas o norteamericanas, pero estaban también las ideologías políticas de por medio. Entonces, dos sistemas de políticas diferentes, dos sistemas agrarios diferentes, dos sistemas de producción totalmente diferentes, iban a chocar en cualquier momento. Daud Khan sabe que la política soviética cada vez es mayor. Una razón es muy sencilla. Prácticamente ya no es el Imperio Ruso, sino la Unión Soviética tiene total acceso a las fronteras de Afganistán. Tiene 5 repúblicas que son de etnias que no son eslavas propiamente, que están realmente en frontera con Afganistán. Y eso hace que sea una zona de influencia natural de los rusos y ahora de los soviéticos. Esto va a influir en las políticas soviéticas comunistas y va a incrementarse en este periodo. Entonces, Daud Khan va a necesitar del apoyo de muchos militares y de mucha gente soviética, socialista soviética, para tener un control del poder, para mantenerse en el poder, pero una vez que ya tiene el control del poder, va a buscar cómo separarse de ellos y cómo eliminarlos. Y fue empezando a eliminar líderes, pero del que no se pudo salvar, de los pocos que no pudo salvarse, sobre todo fue de Nur Taraki. Taraki, que tenía un apoyo total de los soviéticos, era secretario general del Partido Comunista en Afganistán desde 1965, va a tomar el control del poder en 1978. Es el único de los que logra salvarse y hace derrocar a Daud Khan. Aquí se termina prácticamente la influencia europea y norteamericana. Entender que aunque Afganistán sí puede haber fuentes de petróleo, no tienen petróleo propiamente, no es fácil acceder, tienen mucha minería, tienen
pero es una zona importante de gas natural y que tanto Occidente como los soviéticos necesitan de esta zona. Además que la Unión Soviética necesita también salida hacia el mar y necesita también de Pakistán. Entonces, todo es un juego político. Los soviéticos también hay que entender que para 1900, los norteamericanos, mejor dicho, sabían que tarde o temprano Afganistán podría quedar dentro de la nueva zona de, no solamente zona de influencia, sino como una nueva república socialista soviética más. Las apuestas eran a favor de los soviéticos, sabían que para poder hacer algo diferente tenían que reestructurar su política y vamos a ver por qué el entorno de 1970, del final de la década de los 70, es una zona convulsa y es una zona en que los norteamericanos tienen una baraja de situaciones a enfrentar. Entonces, lamentablemente también surgió las rivalidades entre Amin y Taraki. Amin era otro del Partido Comunista, realmente hubo una gran rivalidad. Entre dos estaban tratando de eliminarse el uno al otro. Prácticamente logra hacerlo. Amin logra realmente que la vida de Taraki fuera eliminado prácticamente. Entonces, se va a ver que se va a ser ejecutado en octubre de 1979 por Amin, y esto va a tener una gran importancia en los soviéticos. Si bien la existencia de Amin en el poder como parte de la parte del Partido Comunista Soviético en Afganistán era importantísimo tenerlo, pero no era grato ante los ojos del Kremlin, debido a su crueldad, a su política exagerada, a su política muy radical que ni siquiera a los soviéticos les agradaba. Además, esto influyó mucho a que, por ejemplo, en su política fuera muy determinante la invasión de los soviéticos a Afganistán en un momento en que sí fue solicitada la ayuda a los soviéticos de intervención. O sea, no fue una invasión adrede, sino que fue un llamado por la situación que sufrían los afganos. Esto va a ser meritorio saber que antes de la muerte de Taraki, también y en esa rivalidad que existía entre Amin y Taraki, va a haber una sublevación en Herat entre marzo de 1979, y esto va a influir mucho también en la toma de decisiones de entrar en Afganistán los rusos. Los rusos le habían dicho que tenían que entrar desde antes por una situación de estabilidad. Ya habían insurgencias islámicas, ya habían insurgencias también que no les gustaba tampoco ni la participación de ningún país ni la presencia de los soviéticos. Y además que ya habían las ideas fuertemente extremistas religiosas. Entonces hubo una sublevación, al parecer mueren 200 rusos soviéticos, y el gobierno afgano responde como una medida con apoyo militar de los soviéticos. Hay una medida de contrarrestar esta posición y hacen un bombardeo de Herat donde al parecer mueren 25.000 personas. Se dice que sí, aunque fue un apoyo de la asistencia militar que había dentro de Afganistán, pero las decisiones fueron tomadas por los líderes afganos. Pero también repercutió mucho en la política internacional. Pero fue una forma de mostrar ante la inminente situación religiosa que estaba resurgiendo en todo el continente asiático, en Asia, que ya vamos a ver. Y antes de hablar de ese tema, tenemos que ver cómo era la expansión del comunismo para 1980. Tenemos que ver que era prácticamente, fue su mejor punto, su mejor apogeo, a pesar de verse que en menos de 10 años o en 10 años se iba a desintegrar los países y que iba a perder el sistema de producción, la mentalidad soviética y comunista iban de pique por razones económicas. Y tenemos que ver que en África estaba una importante posición, la isla de Cuba tenía una mejor posición de apoyo soviético, porque también las ideas soviéticas era también de apoyar económicamente a todos los países que estuvieran bajo su zona de influencia. Tenemos que ver también China, tenemos que ver Vietnam, tenemos que ver Laos, Camboya, tenemos que ver también la Europa oriental, y eso es de importancia estratégica. El mundo era bipolar
Y esto era también la Guerra Fría, donde que hay que dejar claro que es Guerra Fría. La Guerra Fría no es más que otra cosa que no es la confrontación de dos potencias, sino que es la guerra de expansionismo de dos potencias a través de terceros países. Y bien, tenemos a dos figuras que muchos recordarán. Tenemos a Ronald Reagan, tenemos a Gorbachev y tenemos a Brezhnev. Es importante tener claro que aunque Brezhnev fue un breve periodo, fue parte importante de este cambio político en Afganistán. Realmente el final de Afganistán, lo peor, lo que sucedió ya prácticamente la caída inclusive de la Unión Soviética, va a ser el líder soviético Gorbachev. Y también con la presidencia prácticamente de Reagan, o la, o la presidencia de Bush posteriormente, pero van a ser prácticamente los 8 años de gobierno de Reagan los que van a ver esa caída de la Unión Soviética inicialmente, la salida de Afganistán. Tengo que dejar claro en este punto, de estos dos países, la Unión Soviética y Estados Unidos, también tenían la guerra nuclear. Y una de las ideas de la segunda gobernación de Ronald Reagan fue la guerra en el espacio. La guerra nuclear, pero también la guerra espacial. Aunque no tuviera ni el dinero ni la tecnología del momento, fue lo que promovió el ganar su segunda reelección. Su reelección, perdón, su segunda presidencia. Gorbachev sí va a tener claro, es uno de los pocos políticos soviéticos que sí tenía claro que tenía que hacer un cambio. La Unión Soviética no podía mantenerse bajo el mismo sistema estricto, rígido que lo que había tenido por décadas. Tampoco eran los tiempos de Stalin, ya había cambios que China sí los había hecho. De hecho, hay una división entre China y la Unión Soviética por políticas prácticamente económicas, por dos pueblos muy diferentes. También tenían que verse otras formas. Y vamos a ver que China se adelantó, tuvo diferencias económicas, tuvo conexiones con los políticos norteamericanos e ingleses en los años 70 y que cambiaron su política. Esto hizo pues que una ruptura entre la Unión Soviética y el Partido Comunista Chino, que a la fecha de hoy hemos visto que realmente les ha funcionado. Es porque hoy en día China es un híbrido tanto de su capitalismo como de su comunismo, que les está funcionando. Se puede decir que China hoy en día, aunque sea un partido comunista de partido único, siempre será ante todo confucionista, militar, autoritario, ante todo, sin importar qué tipo de política lleve, aunque sea monárquica, no sea monárquica, sea de partido único, siempre va a tener una línea autoritaria. Pero su visión económica hoy es en día capitalista y está demostrando que puede ser el primer país del mundo que también es comunista con un gran nivel económico a lo interno. Y bien, entonces debe recordarse que Gorbachev hace el aviso de retirarse de muchos países militarmente, que no puede dar el mismo apoyo económico. Aquí está influyendo las armas nucleares. El mantener el gran arsenal de armamento bélico y nuclear era tan costoso, que realmente hizo una gran dolencia en las economías soviéticas. Empezó a resquebrajarse, a empobrecerse el sistema, y también la guerra de Afganistán no le estaba aportando ningún beneficio, al contrario, eran pérdidas que a la postre también la política que tomaron norteamericanos y países del Medio Oriente harán que la Unión Soviética tenga que retirarse de Afganistán. Y tenemos que ver una diferenciación. A partir de 1986, la guerra de Afganistán contra los soviéticos se empieza a notar muy distinto. Es donde empieza a caer los soviéticos. Y uno de sus grandes armas en los cuales logró hacer la diferencia fue el Stinger. El Stinger es un arma que por solo $40,000 podía derribarte un helicóptero de última generación soviética de $10 millones. Esto hizo la gran diferencia. Pero fue el momento en que se percató el mundo con mucha claridad, que fue evidente que los norteamericanos estaban detrás de esto y estaban enviando equipo militar. Aquí fue el llamado de atención. Aquí que se vio Estados Unidos involucrado
Y eso los norteamericanos trataron de no hacerlo visible hasta que no tuvieron otra. Y hasta ideas, y esto también fomentó también en el cine de los años 80, inclusive en una famosa película que relata la vida de un excombatiente Boinas Verdes, en el cual va a una misión a Afganistán, que al final de la película va a decir que en dedicatoria al pueblo bravo de Afganistán, a su gente mujahideen, es decir, ellos están como a grandes amigos en este momento, simplemente porque necesitan que los soviéticos no tengan Afganistán. Eso hay que tenerlo claro. No era por un afán humanitario, no, son cuestiones comerciales, cuestiones de expansión territorial, hacia el apoyo norteamericano hacia los afganos. Lo curioso es que los papeles van a estar cambiando e intercambiando. El gran juego está aquí todavía. Y uno de ellos va a ser también el mujahideen, que es el León de Panjshir. Es otro de los mujahidines que posteriormente va a hacer la guerra civil contra los otros mujahidines y talibanes. Él es un tayiko, en el cual Masud es un tayiko, en el cual es importante inclusive en la guerra contra los soviéticos. Ahora tenemos al presidente de la República Democrática de Afganistán, que desde 1986 toma gobierno, todavía está bajo la influencia de la esfera soviética. Sin embargo, va a haber un cambio político al interno, se convierte en la República de Afganistán y va a tomar una posición no tan claramente prosoviética, pero sí va a tener el apoyo soviético, sino que va a tratar de unir, al ver la maraña de lo que está la división interna de los mujahidines, va a tratar de buscar una unificación y va a buscar la reconciliación nacional. Detrás de esto, obviamente, ya posterior va a existir, van a estar los Clinton, ya estamos hablando de los 90s, en el cual va a buscar que los soviéticos sigan perdiendo esta influencia sobre Afganistán. Para 1991, prácticamente la Unión Soviética se fragmenta, y aquí hay un paréntesis por ver. Gorbachev había hecho un referendo en el cual los pueblos soviéticos habían votado por mantenerse unidos, pero bajo un nuevo lineamiento económico, una nueva visión, un nuevo cambio, pero que iban a estar juntos. Aquí hubo un boicot extraño y sobre todo de las mentalidades capitalistas que estaban en Rusia a lo interno, y desde afuera también van a hacer algo. Surge un movimiento en el cual Gorbachev va a quedar prisionero, va a quedar incomunicado en el día clave que se iba a firmar que se iba a concretar esta situación. Hay una situación caótica en Moscú y entra Yeltsin prácticamente. Entre las políticas de Yeltsin va a haber, gracias a Yeltsin también va a haber la liberación de Gorbachev posteriormente, pero aquí vamos a ver esa extraña unión que existió temporalmente entre Rusia y Clinton. Para ese periodo realmente va a ser muy cuestionado Yeltsin, prácticamente una mala administración, prácticamente era un presidente que pasaba más horas ebrio, y eso generó una vergüenza a nivel para todos los rusos y para el mundo, ver al país, un país tan poderoso, verse en una situación caótica. Vamos a ver que ya entonces esto hace definitivamente que Afganistán quede en un punto libre para los intereses de que se convirtió en un mundo unilateral por parte de los norteamericanos. Entonces en 1992 los talibanes van a tener una mayor entrada en Kabul, y esto va a surgir que tenga que refugiarse en sedes de la ONU, en embajadas y sedes de la ONU, hasta que en 1996, cuando realmente los talibanes toman la capital de Kabul, prácticamente va a ser ejecutado. Y aquí surgen las ideas de quiénes eran realmente los talibanes. Llegaron con mucho odio y prácticamente el líder de Afganistán, Najibullah, prácticamente junto con su hermano van a ser ejecutados públicamente, y se ve ese gran odio que hay a lo interno. Eso es una mala señal.
la descomposición de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, tenemos que reflejar aquí estas zonas que están cercanas a Afganistán. Tenemos a Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, Kazajistán. Nacen nuevas países, toman su independencia, y Kazajistán al día de hoy es un país muy importante a nivel capitalista, es una gran ciudad. De hecho, Astana la pueden llamar como para muchos como, como para decir una comparación, el Bahrein frío puede ser el Dubái frío por su nivel económico que tiene actualmente. Y estas zonas que van a ser de gran lío al día de hoy, Letonia, Lituania, Moldavia, Ucrania, que están siendo muy asediadas por la OTAN, y Ucrania está tratando de hacerse dividida entre los intereses europeos y los intereses rusos actuales. Sin embargo, se debe entender que naturalmente son zonas de influencia rusa y que siguen en disputa al día de hoy. Pero, ¿cómo llegamos a entender cómo surgieron estos movimientos extremos religiosos en el Asia? Tenemos que entender el cambio político que surgió también en Irán y en Arabia Saudí. Se debe recordar que en 1979, entre noviembre y diciembre de 1979, el movimiento salafista, es decir, que puede llamarse wahhabí, cuestionaba las ideas de la monarquía, su gran libertad, su gran comunicación con Occidente, y también no estaban viendo bien que esas ideas también hicieran que la parte religiosa se descuidara. Entonces estos grupos toman la Meca, una gran importante ciudad fundamental para todos los islámicos del mundo, dentro de los 5 postulados importantes del Islam es es por lo menos una vez en su vida ir a hacer la oración a la Meca, en el cual, bueno, estas ideas salafistas son ideas muy radicales y toman que los gobiernos o deberían los países musulmanes regirse por la Sharia y no tanto por las ideas de involucración occidental. Y esto va a chocar con muchas ideas de modernización, también de que la mujer tome puestos políticos, muchas cosas van a influir en esta situación. Aunque el asalto de la Meca realmente es controlada y prácticamente el gobierno de Arabia Saudita lo controla, pero los salafistas logran interesantes acuerdos políticos para lograr la paz interna. Porque no es una pequeña población los que estaban en estas ideas, sino son numerosas. Además que hay que ver también que los hermanos musulmanes en Egipto tenían también su expansión de sus ideas en otros países cercanos. Pero en este momento lo que surge en el movimiento salafista en Arabia es que una de sus posiciones es que el gobierno o la monarquía de Arabia Saudita tenía que apoyarlos inclusive en la creación de escuelas, en la fomentación y expansión en otros lugares. No tanto globalista, pero sí internacionalista. Entonces vamos a ver que eso va a ser el surgimiento a otras partes. Y esto lo va a aprovechar muy bien los norteamericanos. Esto lo va a aprovechar muy bien a su favor, y esto es lo que van a aprovecharse en Afganistán. También, al no haberse involucrado inicialmente Estados Unidos en el conflicto afgano en los años 70, finales y principios de los 80, van a necesitar el apoyo de Arabia Saudita y de otros pueblos como Emiratos en la península arábiga, y también de Pakistán inclusive. Entonces van a buscar aliados norteamericanos para hacer la operación Ciclón, y es que de forma silenciosa apoyar a los movimientos radicales islámicos en estas situaciones, y sobre todo en Afganistán. Y es la creación de los famosos mujahidines, que no hay que irse muy lejos. La palabra mujahidín simplemente es el significado combatiente, pero en esta connotación van a ser los combatientes con apoyo internacional de Arabia Saudí
y de los Estados Unidos. Al principio, en la administración Carter, pues el dinero no va a fluir demasiado, pero en la administración Reagan los dineros y de Arabia Saudita van a ser astronómicos con tal de apoyar a los mujahidines en Afganistán en su lucha de sacar a las tropas soviéticas. Qué interesante, en 1976, si no me equivoco, entre el 76 y el 78, George Bush, hijo, es jefe de la CIA. Y desde ya se sabe de los negocios que existían entre las casas de árabes y de los Bush en muchos en negocios como por ejemplo no solo petróleo, tiene que verse construcciones, la construcción. De hecho aparece la figura de Osama Bin Laden, se entiende que entonces a partir de estos momentos Bin Laden es un agente también norteamericano en estas zonas. Y va a influir mucho en las políticas. Hay que recordar que Bin Laden no pertenece a la Casa Real Saudí, pero sí fue conocido en Afganistán como el príncipe Bin Laden, porque no solamente porque su familia tuviese dinero, es porque él era muy adinerado. Y sus influencias también hacían hacer que llegara dinero a Afganistán. Y algo que se le debe reconocer a Bin Laden con respecto a otros expansionistas es que Bin Laden sí apoyó en familias, apoyó en estructuras económicas, sociales, construyó carreteras, casas, edificios durante su permanencia en Afganistán. A eso todavía se le recuerda. Por eso es que es contradictoriamente para muchos un héroe y otros un villano. Bien, 1979 para los norteamericanos es un golpe muy duro, tanto en las bolsas, es un expansionismo, en el petróleo iraní. Pierden el petróleo iraní, también un enclave muy importante. Aquí lo que va a suceder es que inmediatamente en la política de Reagan y Bush, del Bush padre, va a ser la liberación de norteamericanos que están en Irán, pero también va a ser la iniciativa de apoyar a los iraquíes de Saddam Hussein en una guerra de muchos años, casi una década, para vencer y retomar Irán. Es decir, aquí vamos a recordar inclusive el apretón de manos entre Donald Rumsfeld y Saddam Hussein en su lucha contra los iraníes, por ejemplo. Entonces tenemos que ver el mapa iraní, tenemos que ver su cercanía con Afganistán, Pakistán, Turkmenistán, y también que va a ser Irán un enemigo declarado de Arabia Saudí. Además, la visión de los iraníes es una visión musulmán chiita contra una visión musulmán sunita y también wahhabí. También hay que tomarlos en cuenta. Entonces va a haber una lucha en la cual los límites de Irak, siempre va a ser una guerra entre Irak e Irán, que a la postre Irán salió ganando. Porque realmente Irak no logró tener mayores terrenos en Irán. Irán pudo defenderse en esa situación, en esos momentos. Y fue que el último Shah del Irán tuvo que salir y entra el Ayatollah. Entonces va a ser el nuevo Ayatollah, el nuevo país de los ayatolás, los que van a tomar el poder político y económico y religioso. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Al perderse Irán, tiene que haber cambios de geopolítica en materia de oleoductos, petróleo o gas. Ya no pueden pasar por Irán, al perder Irán tienen que buscar otras zonas y se retoma de nuevo Afganistán y lo que es también, bueno, que aquí sale la India porque es un mapa anterior de la Segunda Guerra Mundial, pero nos da una influencia muy clara de lo que es Pakistán, la salida al mar, a través de lo que antes era la Unión Soviética, ahora es a partir de 1992, al lograr el éxito de desintegración de la URSS, vamos a tener a Turkmenistán y de ahí esta importancia del mar Caspio y también tener la importancia de este otro mar en el cual Turkmenistán va a tener la salida, va a tener un negocio muy polémico para sacar petróleo hacia el mar. Bien, estamos retomando de nuevo ahora la Guerra Civil Afgana 1992-1996. Aquí todos los héroes
de la situación de todos los héroes mujahidines se matan entre sí por el control de Afganistán, por el opio inclusive se puede decir, por el petróleo, por lo que sea, pero también por las ideas religiosas. Y vamos a ver que se sabe que Osama Bin Laden regresa otra vez a Afganistán. El Mullah Omar lo va a proteger de alguna manera. Sin embargo, todavía para este periodo no es enemigo de nadie, solo enemigo de los rusos, de los soviéticos, pues ya los soviéticos ya no están. En cambio, aquí tenemos que entre esta guerra, entre todos, este va a ser muy importante, inclusive va a tener inclusive injerencia del opio. Fue bastante agresivo, también destruyó mucho Kabul. Tenemos a Masud, que es el líder tayiko, que va a luchar contra todos ellos. Entonces, esta unión entre los talibanes, ahora sí, vamos a hablar de los talibanes. Ya los talibanes sí existen ya más claramente definidos, y es la lucha de los talibanes por tomar el control del país. Esa es la guerra civil afgana. Kabul, durante el tiempo de la ocupación soviética, Kabul no se vio afectada enormemente. No se vio realmente afectada. En cambio aquí va a ser la destrucción de Kabul. Que Kabul es la parte política más importante, centralizada del país, y la parte donde ha habido mundo cosmopolita, de donde realmente las ideas democráticas y las ideas occidentales se plasmaron con mejor fuerza. Y bien, quien va a estar a la cabeza de esta iniciativa, quien va a estar apoyando a todos, porque de alguna manera aquí hay un apoyo para todos. Y sigue la guerra como parte del gran juego en este mundo, que en este mundo va a ser unilateral. El gobierno de los Estados Unidos es el que es la potencia mundial económica y militar en este momento con mayor fuerza. Y se mete en invasiones en varios países. Se va a meter en Yugoslavia, por ejemplo, bajo ideas que simplemente era desintegrar un sistema en el cual los serbios eran de dominio, que buscaban el dominio, y en el cual los norteamericanos y la OTAN va a interferir. Aquí hay que entender que los Estados Unidos no entran solos. El panorama, esto es Hamid Karzai, interesante, antes de convertirse en el presidente de Afganistán, lo vamos a ver como un empleado más de una petrolera norteamericana. O sea, no tenemos claro si era el presidente, pero sí tenía una participación muy importante en una empresa llamada Unocal. Aquí vamos a ver la competencia que va a haber para 1992. En una empresa argentina va a tener una gran importancia en Turkmenistán, y en Afganistán tuvo que negociar con los talibanes. Busca la iniciativa de extraer el petróleo, a lo cual a los intereses norteamericanos no estaban de acuerdo. No les gustaba eso e intervienen en la situación afgana, y también le hacen perder tiempo, dinero a los intereses argentinos para crear. Entonces, este gasoducto era para tener salida a Pakistán. Vamos a ver que Unocal va a tener una posición sumamente importante. Y aquí va a estar aliados los árabes saudí para que surja ese efecto. Entonces, muy extrañamente, vamos a ver que la invasión de 2001 puede ser más que todo, es apoyar a un gobierno estable, sin importar quién sea, puede ser talibán o no, pero en este caso va a ser anti-talibán, para tener una posibilidad, estabilidad, aunque no confiable, de tener esos intereses asegurados. En este momento, recordar y repetir que los norteamericanos es el país con dominio mundial que le duró hasta alrededor de 2005-2007. Entre 1991 y 2005-2007, Estados Unidos fue unipotencia. Y vamos a ver que curiosamente va a ser el presidente
no por vía democrática, pero sí eh, va a ser calificado como para ser presidente de Afganistán de 2001 a 2014. Posteriormente logran unas por votaciones democráticas. Sin embargo, es algo que se ha cuestionado mucho y que los historiadores tienen que seguir aportando más información. Entre 1996 y 2001 fue el Emirato Islámico de Afganistán. Aquí fue donde aparecieron las imágenes de un grupo extremista que implantó el Corán, pero también la Sharia, pero implantó otra mentalidad que no es coránica, sino que ellos también, que fue reconocido internacionalmente por 3 países: Pakistán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Entonces, es interesante cómo Estados Unidos podía tener tanta afinidad o tanta negociación, aceptación con pueblos no muy confiables. Por ejemplo, la política de Pakistán para Estados Unidos ha sido su aliado, pero son países que no tienen una claridad realmente. Pero así fue. El reconocimiento fue por 3 países: Pakistán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que aportaron territorio, que aportaron mujahidines, escuelas coránicas, bueno, escuelas salafistas más que todo, y aportaron mucho dinero. Pero hay algo que hay que reconocer de la diferencia entre de los talibanes. Los talibanes en su mayor parte son pastunes. Y los pastunes tienen una tradición milenaria de más de 3000 años. Y estamos hablando que puede ser los herederos de una mentalidad Hammurabi, de la ley del talión. Cosas que el mundo occidental no las comprende. Pero sí tienen importantes ideas de lo que se llama el Pashtun Valley, por ejemplo. Ellos sí tienen hospitalidad a los extranjeros, si son, inclusive protegen al extranjero si son buscados, pero tienen que ser personas que tienen un honor en su país, tienen que tener una relevancia, o una situación de que sean extranjeros de bien. Ellos no los pueden, o sea, los protegen a menos que hayan evidencias de que eran personas peligrosas. Y también tienen otras ideas: el honor, esa visión de confianza en Dios. También son pueblos que tienen tradiciones muy muy fuertes, y eso Estados Unidos se va a aprovechar de eso. Si bien Osama Bin Laden estaba vigilado por el mulá Omar, y no tenía tanta capacidad de movimiento, ante los cuestionamientos que le hacía Estados Unidos y las acusaciones que estaba emprendiendo Estados Unidos sobre ataques terroristas hechos por Osama Bin Laden en las embajadas de África, norteamericanas en África, tenemos que tener claro que inclusive hasta en la de las Torres Gemelas, hay que entender claro algo: los pastunes no son esos terroristas del ala salafista árabe. No tienen ninguna relación realmente directa con los ataques que se están cuestionando. Simplemente el mulá Omar protegió a un visitante, porque Osama Bin Laden era de la línea era de los milicias árabes en Afganistán, pero no era un ciudadano pastún, afgano. Era un visitante de honor. Y le exigió a Estados Unidos que le pasara las pruebas reales, las pruebas de que realmente él era el que creó esos atentados, y se lo entregaría si fuera cierto. Lo curioso es que nunca hubo nada de eso, y al final de cuentas eso fue el mayor pretexto para los norteamericanos decir que los pastunes o que los talibanes eran ahora los que protegían y defendían a los terroristas, y que los talibanes también eran terroristas. Esto fue una complicación, algo que no se entendió, que los medios de comunicación en su momento difundieron de tal manera que hicieron que todos los talibanes fueran enemigos. Pero los talibanes no son expansionistas. Ellos buscan su expansión únicamente en el pueblo, en el Pastunistán, y inicialmente lo que es Afganistán hoy en día. Pero no
es un movimiento que se le reconozca. En cambio, hay otros sectores, inclusive como los salafistas, que sí, ellos sí quieren que un emirato que sea expansionista, con ideas coránicas y salafistas. Esto sí es de diferenciar. El 11 de septiembre de 2001. El 9 de septiembre, 2 días antes, curiosamente, porque todavía no hay pruebas, no se sabe quién realmente mató a Masud, al líder tayuko, al León de Panjshir. No está claro. Se cree que fue Osama Bin Laden, como una forma de liberarse de un problema y de ganar la simpatía siempre del Mullah Omar. Pero el Mullah Omar, aunque fuera enemigo de Masud, nunca le había dado como una orden, no tenía esa capacidad de autorización para que Bin Laden lo hiciera. Con la muerte de Masud se determina y se corre para el 11 de septiembre porque el 11 de septiembre sucede el ataque a las Torres Gemelas, que no está claro quién fue el que lo hizo. Simplemente se sabe que sucedió. Se culpa originalmente se culpa a Afganistán, a Bin Laden, pero si se escucha bien las informaciones no es tanto al pueblo pastún o al líder Mullah, Omar Mullah, sino que al verse Bin Laden defendido y no entregado por el gobierno talibán, los hace también terroristas. Y hace su cruzada, porque inclusive involucra el nacionalismo, la visión cristiana de Occidente contra terroristas. Hace una Bush, el hijo de George Walker Bush, hace su cruzada contra este mundo. Pero si se escucha de las informaciones, prácticamente la mayor parte de los que supuestamente ejecutaron esto no son afganos, son árabes saudíes. Y eso es algo que se tiene que tener claro. Aquí no hay nada, es que entre lo claro es que no hay nada claro, solamente contradicciones. Aquí vemos su cruzada, sus oraciones, porque prácticamente sí, fue un momento de dolor para muchas familias. El dolor de un pueblo, de una nación norteamericana. Golpearon las Torres Gemelas, que también es un símbolo financiero. Pero esto surgió para que prácticamente un mes después, casi el mes después, el día 7 de octubre de 2001, se iniciara la invasión a Afganistán. De forma unilateral, porque eso no fue por vía de la ONU. Sin pruebas claras, simplemente fue lo que ellos acordaron, lo que ellos creen, asumen por supuestas pistas. ¿Y esto qué conllevó después? Esa mentalidad expansionista, unilateral, esto conllevó a que también las fuerzas de la OTAN se involucraran. El llamado a 37 países participaran en una invasión en Afganistán, pero también motivó a unas ideas de invasión a Irak, que no está muy claro, porque lo único que está claro es que no hubo armas químicas. Saddam Hussein obedeció todo lo que le pidieron. No había armas químicas, accedió a todo lo que le pidieron, inclusive con embargo, destruyendo que eso haría hacer que Irak con los años se debilitara, no tuviera entradas económicas fuertes, no las tuviera, la maquinaria, la industria petrolera se viera prácticamente quebrada y hace que se debilite prácticamente Irak. Ya para 2003 ya es el momento oportuno para estas ideas y convencen al mundo con ideas a través de los medios de comunicación que siguieron la línea, que sí había armas químicas y que eran enemigos, y que era parte de la Legión del Mal, junto con Siria e Irán. Entonces, aquí sucede la invasión a Irak en 2003, esa es la reunión de las Azores, el trío de las Azores, podemos llamarlo. Tenemos aquí a Blair de Inglaterra, tenemos a Aznar de España, que que al poco tiempo, con los años, pocos años después, prácticamente da unas explicaciones muy burdas porque diciendo que él, como no sabía, entonces
porque no lo sabía, entonces por eso es que se tuvo que hacer. Pero no le importa realmente el dolor de muchas víctimas, el dolor de muchas familias, porque en todas las guerras los civiles son los mayormente afectados. ¿Qué pasó con Aznar en España? Para las siguientes elecciones del PP, a 2 días de las elecciones surge una bomba, explota en el ferrocarril, en los trenes, en la estación de Atocha, donde van a morir españoles, obviamente, Atocha es un pueblo español, pero van a morir, es un atentado, va a haber fallecidos, van a haber heridos, y conmueve tanto a la población que realmente hasta la gente española que cuestionaba su por qué tenían que estar en esas guerras, por qué tenían que participar. Y el asunto fue que España tuvo que retirarse. El asunto es que el PP pierde las elecciones y entra al gobierno el partido de Zapatero, ante la humillación, ante la vergüenza, ante el dolor de haber participado en una guerra que también se dio cuenta que era una guerra de mentiras, que su iniciativa fue una guerra de mentira. Vamos a hablar de la retirada, de recordar cómo han sido las retiradas simbólicas en Afganistán en 1842 con los ingleses. Ahora vamos a ver cómo al siglo XX los norteamericanos, porque hay que entender que también que son intereses financieros donde van a involucrar norteamericanos e ingleses, pero hay que entender que el dominio geopolítico era Inglaterra para 1842. Para 1975 es la salida de los norteamericanos de Saigón, de lo que es Vietnam. Se va a parecer tanto a la de Kabul de 1989 por los soviéticos. Y ahora vemos que la foto de Saigón de 1975 es un recordatorio de lo que pasó en Kabul recientemente, que es el 2021. Es una salida forzada, es una necesidad de salir casi huyendo. Se sabía que tenían que salir de Afganistán, pero tal vez lo que se cuestiona aquí es los métodos, los mecanismos. Había tiempos, habían formas. Sí, había muchas formas por hacerlo. Sin embargo, de Afganistán tenían que haber salido hace más de 10 años, inclusive para la época 2011-2012 en el gobierno de Obama, cuando se dice que se captura a Osama Bin Laden, ya era suficiente motivo para retirarse. ¿Por qué? Porque la condición de hacer la invasión en Afganistán era no tomar un pueblo afgano, era realmente la captura del principal terrorista del mundo, considerado el principal terrorista del mundo. El acuerdo de Doha, ya estamos retornando un poco estamos avanzando a 2020, es en el tiempo de Trump. Trump tiene claro muy algo. El gran juego ha comenzado, es un mundo multilateral, sabe que en una confrontación, sabe que los mujahidines se están armando, el mercado del opio para ambos realmente les está dando fuerzas también a los afganos, y también en un mundo multipolar ya no tiene la misma influencia ni la misma fuerza militar. Los soldados entrenados en Afganistán por la OTAN también están en un costo altísimo. Se habla de más de $1,500, $2,000 por soldado al día. En una época en que se están viendo problemas económicos, se está viendo que también por asuntos de temas de pandemia se están viendo afectados económicamente y tienen que buscar alguna solución. Estados Unidos sabe en este momento, la información que recibe Trump es que tarde o temprano, si no salen a tiempo, los soldados norteamericanos pueden recibir una enorme humillación. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro que hemos mencionado que está rodeado de muchos países enemigos. Estamos hablando de Irán, estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia. Y también tenemos que hablar de las zonas de Pakistán, donde viven muchos pastunes. Están totalmente rodeados y tiene que llegar a un acuerdo de salirse. También ya el asunto de petróleo ya están hechos, ya están realizados y mejor se retira. Pero claro que tenemos que ver qué condiciones pueden surgir en esto. Hasta qué punto estuvo acondicionado y hasta qué punto estuvo desarrollándose una
forma de tener control y no sufrir realmente una nueva negociación, o sea, un nuevo reparto de Afganistán. Y esto lo vamos a ver. Sin embargo, como gran perdedor va a ser Estados Unidos. En la siguiente lámina vamos a observar que ¿qué países podrían reconocer al nuevo gobierno de Afganistán? Tenemos que valorar algo. Estados Unidos no lo va a hacer. De hecho, a lo interno se pueden discutir que tienen que recuperar Afganistán. Tenemos también a China, que ahorita vamos a ver que China puede ser el mayor beneficiado de toda esta situación. Me refiero, China tiene también una línea fronteriza con Afganistán, que es la línea Wakhan, hecha también por los ingleses, para protegerse también en el siglo XIX. En esa línea también, que territorialmente, a China no le conviene que las ideas talibanas se expandan a China, y sobre todo por su frontera musulmana. Pero sí es el único país que podría darle un aporte de infraestructura, hasta gratuita, y de reconstrucción. Y en este momento es una superpotencia prácticamente. Y en Asia es una potencia regional de mayor importancia. Es decir, la política exterior asiática en este momento, la nueva influencia está bajo el orden de Rusia y China. Entonces también Rusia, aunque no quiera admitir que tenga que aceptar a los talibanes porque los considera terroristas, porque no les conviene también que se expanda esas ideas a las 5 repúblicas exsoviéticas, sino a la propia Chechenia, a zonas islámicas dentro de la Rusia, de la Federación, de la actual Federación Rusa. Pero sí son capaces de entrar en una negociación en la cual les dejan libertad de acción al interno, mientras que no sean evidentemente salvajes como en la primera gobierno del 96 al año 2001, pero su política exterior quede totalmente controlada por ellos, como si fuera parte del gran juego antiguo del siglo XIX con los ingleses. Entonces no será extraño ver tener a un líder afgano, talibán, sentado en las Naciones Unidas, tomando decisiones y hablando de paz y democracia. Está dentro de los objetivos que desean los talibanes. ¿Por qué? Porque los talibanes sí han aprendido mucho dentro de esos tiempos. Las escuelas que se han desarrollado en Pakistán y en la frontera con Afganistán también han perfeccionado mucho sus estilos. Se han desarrollado, se han hecho más fuertes y saben que en esta segunda situación tienen muy compleja la situación, que si saben jugarla pueden permanecer muchos años en el poder. Si no, también podrán caer en la caída por parte de alguna potencia. Sin embargo, todas las potencias en este momento necesitan un control estable de la situación y que haya un gobierno que sea cordial a los intereses y que reúna mínimas condiciones, aunque sea democráticas. Tenemos que ver, esta gráfica estamos observando qué no les gustó a los pastunes de este último presidente de la República Islámica de Afganistán, que en 2014 gobernaba hasta prácticamente el 15 de agosto del 2021. No es que sea por ser mayor de edad, no, 72 años, no, es un presidente que no es una situación. El problema es que ante los ojos de los talibanes y de las visiones que estamos viendo de sus escuelas, que el talibán, hay que entender que el significado de talibán es el estudioso, los lectores del libro, prácticamente son de una escuela, de una combinación wahhabí, salafista y a la versión afgana.
Entonces, un presidente que sí, está bien, está ilustrado, pero muy occidentalizado, que se sabe es alineado al Banco Mundial, casado con una libanesa y no con una pastún, nunca dieron confianza en en los pastunes. Y vimos que salió yendo al país con mucho dinero, que tuvo que dejar mucho dinero en muchos carros en el aeropuerto. El vicepresidente, que es de la etnia tayiku, se fue a refugiar a Panjshir y tomó posición de defender la ciudad con el hijo del león de Panjshir. Sin embargo, se sabe que parte temprano ya se sabe que Panjshir también ha sido prácticamente tomada, prácticamente su reducto se ha hecho mínimo. Y buscan el apoyo internacional, pero en este momento muy difícil, porque todo depende de lo que surjan en las negociaciones que ya, digamos, que faltan por terminar de hacer. Entre ellas, la creación de un nuevo gobierno que sea de agrado para los pastunes y para el gobierno multipolar de la región. Entonces tenemos a este líder político religioso talibán que ha sido como la figura visible para la formación de gobierno, pero hay otros que están ahí relacionados y esos son los encargados de que pronto tienen que pronto se tiene que saber qué gobierno qué va a suceder, porque necesitan una representación, necesitan, bueno, un reconocimiento, posibles aperturas de embajada. La embajada rusa nunca se retiró, prácticamente mucho el personal salió, pero la embajada rusa nunca salió. Quedó un porcentaje de, de diplomáticos en el cual fueron hasta protegidos por los mismos talibanes. O sea, hay que ver esto. Simpáticamente vemos que ya habían acuerdos. A partir de Doha 2020, todo estaba cocinado porque sabía Estados Unidos lo que se le venía encima. Qué lamentable hay que de todo esto. En la foto de la izquierda fue una foto importante, mundial, prácticamente va a ser un icono esa foto, o sea, va a ser su recuerdo. Es como salen huyendo los afganos en aviones y vamos a ver cómo lamentablemente son los que saben que iban a morir si se quedaban, los que saben que sí iban a tener represalias, los que sí saben que iban a tener una situación muy adversa, que prácticamente tendrían que pagarlo con su vida. Vamos a hablar de qué tipo de personas. Personas que se adaptaron demasiado, más que puede ser en todo el país, pero sobre todo de Kabul. Porque Kabul, repetimos, fue el único lugar donde realmente funcionó un poco más las ideas democráticas, la occidentalización, la participación de las mujeres, muchos de estos detalles. Pero tenemos que hablar que algo que ya se conocía desde años anteriores es la participación de los traductores, por ejemplo, los traductores al servicio de los militares de la OTAN. Solo por dar este servicio para los talibanes son traidores. Y los traidores, pues ya sabemos cómo pueden ser entendidos. Tienen que huir. Y eso es algo que se sabía. Es algo que se sabía que iba a suceder porque ya eso se conocía. Se conocía esa situación. Y a Estados Unidos no le importó. Simplemente se fueron y punto. Y empieza una ola de migración que tuvo un periodo de gracia hasta prácticamente el último día de octubre. Sin embargo, eso no significa que no puedan haber otras migraciones, pero las fronteras están muy controladas. Y sobre todo que tanto por los talibanes como también por los otros países que no quieren que se expandan tan fácilmente la salida de militantes. Entonces también vamos a ver que la mujer va a tener una posición complicada. Vamos a ver hasta qué punto las ideas talibánicas extremistas van a tener su mayor fuerza. Sin embargo, sí comparto mucho de las ideas. Mi visión no es tan optimista y comparto mucho de las ideas de una periodista argentina, una periodista que también es de raíces árabes y que conoce estos lugares, ha sido periodista de guerra, corresponsal,
Yo me apoyo mucho en sus ideas. Ahorita vamos a dejar claro el porqué, mi preocupación. Vamos a iniciar que esta preocupación es esto. ¿Cómo fue que no hubo una verdadera confrontación entre los militares afganos del gobierno alimentados por la OTAN en dinero y armas, entrenados por mucho tiempo? Y vean cómo fueron las negociaciones a lo interno. En menos, en menos, en menos de una semana, estamos hablando de días, del 13 de abril, perdón, de menos de un mes, entre el 13 de abril y el 15 de agosto, prácticamente los talibanes tenían el control de todo el territorio afgano. Esto nos hace ver que una guerra civil iba a ser complicada, pero nos hace ver que entonces el juego económico en Afganistán fue un teatro también, y que prefirieron bajar las armas y dárselos a los talibanes fue como también hacer entender que sucedió lo mismo en la caída de la Unión Soviética en Afganistán. Los soldados rusos tuvieron que salir corriendo de alguna manera. Al menos quedó mucho equipo militar bélico. No pudieron llevárselo todo. Igualmente sucedió aquí. Y están armados. Ahora los talibanes en el poder. Si bien es una caída total de la hegemonía anglo-estadounidense, llámese OTAN, con su brazo armado, también ha sido un cuestionamiento a la diplomacia, a la suavidad, a una transición, porque sí tenían que salir y sabían que tenían perdido todo, pero tal vez pudieron haber logrado algo diferente. Sin embargo, pareciera que el objetivo era dejar armamento muy bien armados a los talibanes para continuar una guerra y seguir el gran juego. Para China va a ser muy importante, porque si bien hoy en día hablamos de escasez de combustibles, contenedores, hablamos de escasez de energéticos, subidas de la situación del Nord Stream 2 en Europa, que va a ser, que es una guerra, que va a haber una guerra, que es una situación de tensión más que todo, pero también de costos de transporte, inclusive lo que sucedió hace unos meses con el canal de Suez, que casi un mes estuvo un barco atravesándose. Ahora con el asunto afgano, que es parte de esta situación geopolítica, uno de los grandes vencedores de esta de esta salida de los norteamericanos de Afganistán es China. Aquí vamos al grano, y de Rusia. Porque China creando la ruta de la seda, porque son diferentes rutas de la seda las que está creando, por eso vamos a hablar de las más importantes. Dentro de la ruta de la seda china está la Ártica, que prácticamente Rusia y China la tienen ganada, porque Rusia ha construido 40 prácticamente barcos o especiales rompehielos para esa zona. China tiene ya su prototipo, y Estados Unidos cuenta con muy pocos y muy antiguos. Y ya hay bases militares en esas zonas por parte de los soviéticos, parte de los rusos. Y Estados Unidos, que en la época de Trump sabía que el deshielo del Ártico iba a servir para beneficio de Rusia y de China. A lo cual Trump quiso ver cómo podía sondear cómo comprarle a Dinamarca la zona de Groenlandia, aunque fue visto como un ridículo, pero es para tener mayor control, bases militares en esa zona del Ártico, que va a ser un conflicto. Sin embargo, en apariencias la tiene ganada Rusia y China ante la superioridad militar y su zona de influencia, además que Rusia tiene una gran parte del Ártico a su beneficio. Entonces China va a hacer su ruta de seda ártica para llegar a, por ejemplo, a Gibraltar en cuestión de menos días, con mejores costos. Pero también la ruta de la seda china interviene los estrechos, inclusive
que va a influir en la economía cercana a Australia, pero también va a influir en bajos costos en evitar pasar por el canal de Suez. Va a evitar inclusive utilizar las zonas de Pakistán, de Afganistán, Kazajistán, Rusia, hasta llegar a Europa. Y creando esas ramificaciones especiales. Esto realmente se ve venir. Entonces, es una guerra comercial lo que sucede en la época Trump, que se continúa en los días de hoy. Y esto para China es fundamental que Pakistán y Afganistán tengan otra situación geopolítica. También otra cosa por ver. El acuerdo de Doha estaba ya perdido por los norteamericanos, tenía que firmar, porque desde hace años funciona entre Rusia, China y los 5 países soviéticos la llamada Organización de Cooperación de Shanghái. Esta Organización de Cooperación de Shanghái tiene 4 objetivos muy importantes: el control y la lucha contra el terrorismo, el separatismo ante cualquier situación que ya hemos comentado, la integración económica, porque si integras hasta los terroristas dejan de ser terroristas. Esto lo podemos ver y explicar con un punto. El control y lucha contra el extremismo islámico, es decir, que ya estaban preparados para lo que iba a pasar en Afganistán. Claro, dentro de este grupo involucraron a la India, involucraron a Pakistán y se complicó un poco la mesa de negociación, pero para hacer que China no tuviera tanta fuerza. Y sabemos que India y Pakistán sí tienen armas nucleares. Sin embargo, ¿a qué punto vamos? Si tenemos la experiencia de Irlanda, que era con el ERI, que era terrorista, cuando se le integró al sistema económico capitalista, prácticamente murieron las ideas de terrorismo, y que sus jóvenes sin ver futuro, que más bien que suelen meterse en una guerra, en ser militantes de un ejército separatista, más bien nos involucró. Y hoy en día un joven irlandés piensa en su economía familiar, en su trabajo, en su crecimiento personal. En esos años ellos no tenían esta visión y tenían que meterse a los grupos separatistas. Si Afganistán es involucrado en un mundo comercial diferente, muchas de estas intenciones se merman. Y esa es la iniciativa de la Organización de Cooperación de Shanghái. Ante esto, Estados Unidos ni la OTAN nada pueden hacer. El geográfico, también el punto que hemos hablado de China. China no le sirve en absoluto, la interferencia de los talibanes en su territorio, porque ahí se cuestiona a los ujures, que son de una etnia túrquica musulmana sunita, diferente a los demás, pues sí, a los ciudadanos chinos del continente. Este territorio es grande, está prácticamente en frontera con Kazajistán, con Afganistán, Pakistán, a través de una línea del corredor de Wakhan. Y esto es importante. China va a tener un control político, pero negociando con los talibanes posiblemente, para que no intervengan en su cuestionado Xinjiang. Bien, de lo que estamos hablando, China aparentemente sí ha tenido importantes, al menos acuerdos verbales, todavía no hay nada oficial, pero sí que se ve en el papel, inclusive esa bonanza de que China va a tener como gran aliado a Afganistán para forjar una paz. Sin embargo, esto fue publicado el 30 de agosto, prácticamente el último día, casi el último día en el que se cerraban las fronteras, en el aeropuerto de Kabul prácticamente. Aquí me refiero a la periodista Karin Maron, muy respetable, me encanta mucho su visión, estoy muy de acuerdo con ella, y en la que cuál va a ser, si creerle o no los talibanes, y realmente coincido con ella una de sus frases, de sus expresiones célebres, es que el talibán y moderado es una contradicción en sí misma. Por supuesto, son radicales, ya sea quien sea, ya sea Mujahideen, sea talibán, todos son de línea radical. Pero esto sí es importante. El talibán no solo
no cambió, sino que volvió se volvió perfeccionado en su metodología de terror. Y sí, coincido en ello, porque su visión es hasta no tener desarrollado el Pastunistán. Es un mundo que son de prioridad los talibanes. Es un mundo donde es prioridad que todas las etnias, sin importar si son chiitas o diferentes a los talibanes, tienen que usar las mismas creencias del Pastunistán, del Pashtun Valley. Entonces, muy difícilmente podemos ver a lo interior un talibán moderado. Y bien, simplemente eso es una gráfica que durante el tiempo de la OTAN más bien se disparó el precio del opio y entonces uno pregunta que hasta en 2015 hubo esta presencia de 100.000 soldados y que más bien hasta los talibanes en ciertos momentos, ciertos talibanes no quieren ser tan a favor del mercado del opio, sino que controlarlo, tan por precios, lo que sea, pero que sí, durante la participación de la OTAN, más bien las guerras solo generaron más, o sea que, ¿cuál fue la construcción? La reconstrucción de Afganistán pues nunca se vio, nunca fue viable. O sea, y esto es muy cuestionado. Ahora, ¿quiénes van a manejar esta situación? Es la pregunta. Y, aquí una gráfica sencilla de lo que es el Pastunistán. El único que podrían ser expansionistas los talibanes es dividir la parte de Pakistán, que son pastunes. Pakistán sí podría verse en una situación amenazada. Eso sí podría suceder. No considero a los talibanes expansionistas como hacer grupos que vayan a ir a otros países y crean internacionalismos. No se ve ese estilo. No, ellos no. Sí, los que creen radicalmente en un califato, como lo que trataron de hacer en Siria, eso sí tienen una visión muy extraña y muy expansionista. Por eso es que estuvieron en Irán, estuvieron en Irak, estuvieron en, bueno, ahora que podría suceder que estén entrando, que estén fuertes, tomando fuerza en Afganistán. Pero eso es el Pastunistán prácticamente. Es un país que fue dividido por los europeos, por los ingleses, y siguieron divididos hasta la fecha de hoy. Entonces lo único viable que puede ser, digamos que se puede hacer peligroso, expansionista en este momento, simplemente es prácticamente que Pakistán quede en una situación de una franja y que pierda mucho de su poder territorial, sentido territorial. Y bien, esto ya es algo que me llamó la atención brevemente en las redes sociales, simplemente pues que es parte del juego, yo lo veo como parte del juego del siglo XIX, hecho ya siglo XX, en un mundo multilateral. Si alguna vez te sientes inútil, recuerda que se necesitaron 20 años, billones de dólares, 4 presidentes de Estados Unidos para reemplazar a los talibanes por los talibanes. Ya eso deja mucho que decir, es algo simplemente como para el cierre. Y en esta clase espero les haya quedado pues una idea, un panorama más claro de lo que es Afganistán, lo que realmente han sido las potencias, lo que ha sido realmente ha sido un engaño, prácticamente un juego de juegos políticos muy viejos, en los cuales los nuevos actores sí están dando una visión quizás de salir de ese agobio militar, pero también es parte del gran juego económico y de presencia también de contextos de cambios geopolíticos, de control militar, económico, productivo, y unos pierden, unos van a ganar. Entonces les agradezco que hayan estado hasta el final. Próximamente estaré realizando otra escuela, otra clase, y estaré informando y les agradezco montones. Mi nombre es Diego Ruiz y agradecido y hasta la próxima. Que tengan pues un buen tiempo y que en los tiempos que llamamos crisis tengamos fe de que saldremos bien y adelante. Muchas gracias.